Dios bendiga de una manera muy especial al Ejército de la República Dominicana. En días atrás, la plana mayor del Ejército Nacional cometió lo que yo considero uno de sus peores errores, y fue que levantaron en la provincia de Dajabón una imagen, una estatua de la Virgen de la Altagracia, y en la desvelización de dicho monumento, pues proclamaron que la Virgen de la Altagracia es la protectora del pueblo dominicano y por lo tanto la protectora del Ejército Nacional. Esto realmente es lastimoso porque se está ignorando, es ignorancia. Se ignora primero la historia y luego se ignora lo que dice las Sagradas Escrituras. En primer lugar, hablando de la historia, la Revolución Haitiana inició el 14 de agosto de 1791, con dos personajes emblemáticos en Haití, que fue D.T. Boutman, o Boutman D.T., y Cécile Fatima. Ambas personas eran hechiceras y convocaron a los negros a lo que se conoció en aquel entonces todavía el famoso bosque de los Caimanes, o Bois Caimán, como ellos le llaman, y en dicha actividad, el 14 de agosto de 1791, ofrecieron en sacrificio un cerdo negro, bebieron la sangre del cerdo y invocaron los demonios para que los librara del yugo opresor del blanco. La guerra espiritual es real y la revolución haitiana inicia con un sacrificio a los demonios y una invocación a los demonios. En el conflicto que hemos tenido en el río Masacre, hemos visto a los brujos haitianos haciendo enviaciones. Es muy probable que sea la causa por la que el ejército o la plana mayor del ejército haya tomado la decisión de elevar ese monumento en ese lugar para proteger al ejército dominicano. Digo que es ignorancia porque, en primer lugar, la guerra espiritual Juan Pablo Duarte no la ignoró. Lo contrario, podemos ver que en el juramento de los trinitarios, Juan Pablo Duarte tomó en cuenta no su nombre, no el prestigio de su familia, sino que dijo en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Invocó al Dios Omnipotente. Ese Dios Omnipotente es el que ha guardado nuestra nación y es el que ha guardado al Ejército Nacional. Decíamos que es ignorancia de lo que dice la Biblia, porque la Biblia desde el Antiguo Testamento condena la idolatría. Todos sabemos lo que dice Éxodo 20, versículo 4 y 5, donde nos manda a no hacernos imagen de nada y a no postrarnos delante de ninguna estatua, a no doblar nuestras rodillas delante de ninguna otra cosa que no sea delante del Dios de Israel. También encontramos otros pasajes emblemáticos en las Escrituras que nos hablan justamente de esto. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 7, versículo 18, nos habla del culto que se le rendía a la reina del cielo. Y el Señor condena dicha actividad. Y en Ezequiel capítulo 23, versículo 47, también en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 14, el apóstol Pablo dice, huid de la idolatría. ¿Por qué la idolatría es repugnante delante del Señor? Porque Dios no quiere que nos postremos delante de ninguna otra cosa que no sea delante de Él. Cabe resaltar lo siguiente. Detrás de las imágenes que utiliza el santoral católico, detrás de las imágenes, lo que se oculta realmente son demonios. Y me explico. Los hechiceros utilizan esas imágenes en representación de demonios, de entidades demoníacas. Por eso, usted puede darse cuenta, y felicito a todo aquel que no ha ido a ningún brujo, a ningún altar, pero todo el que ha visitado el altar de un brujo sabe que está el cuadro de la Virgen de la Altagracia, y no solamente el de la Virgen de la Altagracia, de San Miguel y de todo el santoral católico. ¿Por qué? Porque detrás de cada una de esas imágenes ellos invocan entidades demoníacas. No puede alarmarse
Nadie, ningún periodista, ningún comunicador puede alarmarse porque de repente un pastor agarra y quema el cuadro de la Virgen de la Altagracia. Siempre hay que investigar el contexto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque cada vez que un brujo se arrepiente de sus pecados y viene a los pies de Cristo, su altar es quemado. Y es quemado con todo lo que tiene. Es quemado con sus pañuelos, con los muñecos, los cuadros, los ídolos, con todo lo que tiene. Es algo común que los cuadros sean quemados cuando alguien viene al arrepentimiento, cuando alguien viene a los pies de Cristo. Es importante resaltar lo siguiente. La Biblia establece que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solamente Cristo está a la diestra del trono de Dios. No hay ningún pasaje en las Escrituras que indique que María pueda interceder por nosotros. No lo hay, no lo hay. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y nuestra oración no debe ser dirigida ni siquiera a Jesús, porque el mismo Cristo así lo establece en Juan capítulo 14, versículo 13 y versículo 14, y en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 23, Jesús dice que nuestra oración debe ser dirigida al Padre. Jesús dijo, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él es el intercesor. Él es el que ha estado clamando a la diestra de Dios por la República Dominicana y por el mundo entero. Pero nuestra oración debe ser dirigida al Padre. Nuestra oración debe ser dirigida a ese que reconoció Juan Pablo Duarte. Por eso Juan Pablo Duarte dijo, en el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente. Ejército Dominicano, pon tu confianza en el Dios de Israel, en el Dios Omnipotente. No ponga tu confianza en un muñeco hecho por manos de hombre. Pon tu confianza en el Dios de Israel. Y es algo importante que todo soldado tiene que tener presente. Hay un gran pueblo que se mantiene orando por ustedes. Hombres, mujeres, ancianos, ancianas, que nunca se han parado delante de una cámara, que se mantienen orando por su nación y que se mantienen orando por su frontera. Recuerda, nuestro escudo y nuestra protección procede del Dios omnipotente. Dios te bendiga.